en su mente y en sus labios. Y le pedimos al Creador que unja la garganta de nuestra hermana Virginia con su saliva sagrada, para que esa elocuencia de sus palabras sea compartida, sean entendida y que podamos ser capaces de reaprender y de aprender sobre ese tema que ella va a compartirnos, que trata de la obediencia y el seguimiento a la palabra de Dios, que nos cuesta tanto, que nos da tanto trabajo seguir esa línea dictada y designada por ti, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, esa bella oportunidad que nos ha dado y nos ha permitido en esta tarde de que tu hija venga a compartir tus santas palabras con nosotros, tus hijas de Icumín, Señor. Te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón y por ende te pedimos, Padre, te sugerimos, Padre amado, que venga y mande tus ángeles amados desde el cielo para que la rodeen, se posen sobre sus hombros y sean la cobertura que le proteja en esta tarde. Y bendice su entrada y su salida, Señor, tanto de su hogar como a todos los espacios que ella habite, y que donde quiera que ella llegue, Señor, sea paz y sea luz en tu santo y bendito nombres. Amado sea, Señor, hermanos, oídos atentos, corazón dispuesto para aprender y reaprender. Hermana, la sala es suya. Amén y amén. Bautista en el Jordán, donde empezaba su ministerio. Fue una de las características de que él nos modeló cuando empezó su ministerio. Él se dejó bautizar siendo humilde, mostrando tanta humildad, dejándose bautizar por Juan el Bautista. Fue tentado en medio de su retiro en el desierto. Él oraba y se fortalecía en Dios. En el 3 puse que él hizo un llamado a sus discípulos. De 4 puse que comenzó a predicar la palabra, el mensaje del reino de Dios. Y en el 5 puse que en su recorrido él hacía milagros, entre ellos él hacía milagros creativos. Por ejemplo, cuando él convirtió el agua en vino, cuando él multiplicó los panes y los peces, eso eran milagros creativos, porque él de donde no había, él sacó, él multiplicó, él hizo algo que era un elemento, lo convirtió en otra cosa. Entonces, él hacía milagros creativos también. Y él dio evidencia, Jesús en su paso dio evidencia de quién él era en cada caminar, en cada lugar donde el Espíritu Santo ya había determinado, el Padre al mandarlo a él a la tierra hacia nosotros, él dejó evidencia de quién él era. Puse aquí que Jesús, y eso sí que cuando yo escribí este poquitico, así en una palabra chiquitica, yo puse que él era un rabí. Y como rabí, ¿verdad? Él era un maestro de la ley que le mostró a sus discípulos en todo tiempo. Y yo mirando las características de Jesús como un rabí que sigue siendo nuestro maestro con cada enseñanza que dejó estipulada por medio de la palabra para nosotros. Dice, yo puse acá que siempre Jesús andaba muy cerca de sus discípulos. Entonces nosotros como discípulos, yo escribía y a lo que el Señor me llevaba, ¿qué tan cerca nosotros debemos de estar de nuestro maestro? Claro que en este caso yo estoy hablando del maestro de maestros, que es Jesús, que fue el modelo que Dios mandó a su hijo aquí a la tierra a enseñarnos a nosotros. Pero un discípulo siempre camina, o los discípulos caminaban bien cerquita de Jesús, al punto que yo digo, no sé, que cuando él hablaba, no sé, maybe le rozaba su manta, rozaba con él la tierra que había en ese tiempo, maybe le chispoteaba, le caía a ellos encima, porque ellos estaban ahí pegaditos a todo el tiempo de Jesús, atentos para ellos poder aprender. Entonces,
eso sí me quebrantó. Yo digo, wow, qué felicidad, qué privilegio el uno haber estado cerca y caminar, tener el privilegio de caminar al lado de Jesús. Y todavía hoy en día hay hombres y mujeres de Dios que el Señor prepara en el conocimiento de su palabra, que para nosotros es un privilegio nosotros caminar como discípulos al ladito de esos maestros que el Señor dispone para nosotros. Que nosotros siempre seamos buenos discípulos de Cristo y que también sepamos nosotros como discípulos estar atentos con los ojos, los oídos abiertos y bien pendientes de lo que tienen los maestros que el Señor ha estipulado para enseñarnos a nosotros. Dice que entonces que deberían de aprender que deberían de aprender los discípulos de su maestro. Al estar con nuestro maestro Jesús, ellos observaban cada una de las enseñanzas que él daba y Jesús enseñaba llevando a una acción lo que él hacía. También lo hizo por medio de parábola, él usaba muchas maneras de enseñar, pero él llevaba a, ¿cómo se dice? Llevaba a cabo, él hacía con la práctica de lo que él hacía, sus discípulos, sus seguidores podían aprender de él. O sea, y esto yo lo estoy diciendo para nosotros mismos ser confrontados en cada enseñanza, en cada aprendizaje que nosotros damos o cada enseñanza que nosotros recibimos, que nosotros estamos dando, cómo nosotros estamos modelando lo que estamos aprendiendo a través de la palabra, porque mirando al estándar de Jesús, él lo que enseñaba a sus discípulos lo enseñaba con sus ejemplos, con lo que él hacía. Al estar con el maestro Jesús, ellos observaban y así aprendían. Ellos aprendían y un discípulo siempre caminaba tan al ladito de su rabí, hasta el punto que se hacía uno mismo con él, como nosotros tenemos que hacernos uno mismo con Cristo, uno mismo con nuestro maestro. O sea, es una coinonía, una unión tan profunda y tan hermosa, que al tú caminar tanto y tú ver y tú practicar y si en un momento dado o tal te equivoca y no lo hace o no lo hacemos a la manera de Jesús, volver otra vez y mirar al maestro y saber que verdad ese es un maestro que nunca él deja de enseñarnos, él no se cansa de enseñarnos y de mostrarnos a nosotros cómo es la manera correcta de nosotros hacer a un buen discípulo. Entonces nosotros siempre estarlo mirándolo a él en todo tiempo. Los discípulos caminaban con él y ya ahí nosotros también podemos aprender de él. Nos hacemos uno solos con él y él en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo nos modeló Jesús? Él nos modeló, por ejemplo, amando a los demás, incitándonos a nosotros que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo podemos, no todos los versículos, ¿verdad? Lo vamos a poder leer, pero mi hermana ella me va a ayudar poniéndolos ahí y si hay algunos, ¿verdad? Que llevemos a cabo para leerlo, pues ya yo le voy a pedir la ayuda a Desiree, pero esto está en Mateo 22:39, como el Señor nos envió a nosotros que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos enseñó y nos modeló lo que se llama el perdón. Como el Padre hizo, como el Padre lo hizo con nosotros. En Mateo 6:14-15. ¿Qué dice en Mateo 6:14-15? Si Desiree o alguien me ayuda, no sé. Amén. Así que ya, aquí arriba. Dice, porque si perdones a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que si nuestro Padre nos modeló a nosotros con el perdón, y si nosotros queremos en cualquier situación que nosotros cada día, o sea, cada vez nosotros estamos haciendo cosas que verdaderamente necesitamos apelar a la gracia y a la misericordia de nuestro Padre. Y queremos que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Entonces, si Él nos modeló a nosotros con lo que nosotros debemos hacer, también ser misericordioso y también nosotros perdonar a los que nos ofenden, no guardar, no permitir que nuestro corazón en ningún momento sea dañado por ninguna raíz que brote adentro de ninguno de nosotros, el cual, verdad, nos aleje de la presencia de Dios. Pues, como pongo aquí, nos enseñó y nos modeló sobre el perdón, nos modeló sobre la oración, les modeló a sus discípulos sobre cómo orar. Y eso está en la cita de Mateo 6, 5, 13. Y aunque hay muchas otras más, solo le estoy poniendo algunos ejemplos de algunas. Nos enseñó a vivir siendo humilde. Vivió en carne viva el rechazo y no fue orgulloso. Se humilló él mismo y se entregó por amor y humildad hacia una muerte de cruz por cada uno de nosotros. Eso era una humillación bien grande, y el Señor lo hizo. Nunca pensó en ningún momento en devolverse. Más bien, cuando sabía que se iba a enfrentar a ese gran dolor, le pidió al Padre: Padre, si es posible, que tú pases de mí este momento, este dolor, que tú pases de mí esta copa amarga que yo me voy a tener que beber en este momento. Pero en ningún momento él siempre dependió del Padre, y él sabía lo que tenía que hacer. Y en eso fue un acto grande de humildad. Eso está en Mateo 23, 12. Dice que siempre Dios nos modeló para hacer el bien. Jesús fue bondadoso y compasivo con los que llegaban con una necesidad. Mateo 25, del 35 al 40. Desire, ¿tú me puedes ayudar a leer esa? Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. O sea que cuando tú te desprendes, y cuando digo desprenderse, está bien. Hay personas que están viviendo una vida de abundancia y ellos comparten con otros las abundancias, las bendiciones que Dios ha depositado en su vida. Y eso es hermoso, es bueno y es bien. Y nosotros debemos de hacerlo. Pero también cuando tú te desprendes de algo que verdaderamente tú, no teniendo nada o teniendo bien poquito, o maybe lo que te queda es para sobrevivir, pero tú con un corazón bondadoso, tú puedes mirar la necesidad de otro. Tú estás caminando bajo el discipulado que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros, bajo los mandatos, las enseñanzas que Jesús nos da a cada uno de nosotros. A veces no es una provisión material, a veces tú das una provisión de tu tiempo, de tu amor, de escuchar a otra persona. O sea, es mucha la manera en la que tú puedes ser un mecanismo de provisión para otra persona, como lo fue Jesús con cada uno de nosotros. Fue bondadoso y fue compasivo con los que llegaban a él con una necesidad
sea la necesidad que sea. Por ejemplo, tenemos a la mujer del flujo de sangre, tenemos el ciego que le devolvió la vista, tenemos a Lázaro que los resucitó, sanó a enfermos, ciegos y leprosos. Mateo 9:35 habla y abunda sobre de eso. Jesús no, no se, no se afligió, y él continuó caminando en su llamado. Él quería más bien que las prostitutas y los recaudadores, perdón, de impuestos, él los dejó que se acercaran a él. Los recaudadores de impuestos eran personas que literalmente, o sea, ¿quién los quería de amigos? ¿Quién los quería cerca? Porque casi, ¿verdad? La gente no quiere pagar, y sabía, y más que era no lo hacían bajo un estatuto justo. A veces cobraban impuestos de más bien él dejó que todos ellos se acercaran a él. En Lucas 19, del 1 al 10, habla sobre de eso. Jesús ofreció el perdón. Por ejemplo, se lo ofreció a la adúltera. En Juan 8, del 1 al 11, habla sobre la mujer adúltera. El ladrón en la cruz, en Lucas 23, del 39 al 43. Sobre todos nos enseñó a tener fe y a confiar y a obedecer y a depender del Padre. Nos motivó a confiar en nosotros mismos. ¿Cómo nos motivó Jesús a confiar en nosotros mismos? Por ejemplo, primero, Él nos modeló, Él hizo lo que, no es como que, ok, yo te voy a mandar a ti a hacer esto, pero yo estoy haciendo lo contrario. Yo te voy a mandar a ti que le dé comida a los hambrientos, pero yo todo lo mío me lo estoy guardando y me lo estoy, porque, ¿verdad? En un mañana, en un futuro, no sé, yo tengo que llenar y engordar suficiente mucho el banco. Creo que me voy a hacer pobre si ayudo con un poquito a alguien. No, él no fue así. Él no escatimó en ninguna manera para él ser una provisión para la multitud y el pueblo que le seguía, una provisión de amor, una provisión de cuidado, una provisión de sanación, una provisión de palabra, una provisión que libertaba cuando habían personas que estaban cautivas, que estaban endemoniadas, una provisión que devolvió la vista, una provisión que alimentó, una provisión que literal no se agarró él en nada. Él se dio todo y completo para cada uno de nosotros. Entonces, al él caminar, ojo, primero él caminó. Al caminar sobre las aguas, él luego invitó a Pedro, que era uno de sus discípulos, a que lo haga. O sea, él llamó a Pedro que viniera, que cruzara, que caminara sobre las aguas. Primero les dio alimento a una gran multitud. Cuando había bien poquito, Jesús multiplicó los panes y los peces hasta que todos comieran. Y aún así, sobraron panes y sobraron peces. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, humilde, y lo haces con amor, todo lo que tú tengas y todo lo que tú das, no se te acaba, más bien el Señor lo multiplica en ti. Es una provisión que no se acaba. Literalmente, a él le sobraron panes y les sobraron peces, y alimentó una multitud, si más bien no recuerdo, a 5,000, y es contando por cabeza lo que eran los varones de la casa, porque si vamos a pensar, eso, ahí habían niños, ahí estaban las esposas, y, lo que estipula la Biblia, ¿verdad? Es 5,000. Juan, vamos a leerlo ahí en Juan 6, del 1 al 14. ¿Sí? ¿Sí? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraban a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aleluya. Y yo tengo aquí en Lucas a 9, a 12 y 13 dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen, encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. O sea, la fe de los discípulos que estaban caminando con Jesús, viendo creativamente cómo Jesús hacía milagros, Jesús hace esta acción en este versículo de Lucas 9, estoy leyendo en el 12 y en el 13, y maybe ustedes puedan después leer un poquito más. Ellos le dicen que se vayan, o sea, porque aquí no hay que comer, esto se acabó, o sea, yo no tengo nada para darle, yo no tengo, aquí no tenemos cómo le vamos a dar a toda esta gente que han venido hasta aquí, ya se multiplicaron demasiadas personas y obviamente no había. Y él les dijo, Jesús les dice en el versículo 13, dadle vosotros de comer, o sea, ¿cuántas cosas nosotros no nos estamos perdiendo por la falta de obediencia? Jesús estaba probando, en este caso a sus discípulos, y nosotros somos discípulos de Cristo. Y nosotros, Jesús también, bajo las enseñanzas que Él nos da, hay cosas que Él, se ve como que Él está ahí en un ladito, como que Él no está ahí, pero Él está esperando en lo que ya Él te enseñó que tú acciones. Ve que aquí Él le dice: denle vosotros de comer. O sea, Jesús los mandó a ellos, porque ya ellos estaban aprendiendo de su maestro, de su rabí. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda la multitud. Oigan eso. Y entonces voy a seguir aquí a lo que escribí en el papel. Ojo, como un buen maestro él sabía que él iba a hacer y que él tenía que hacer, pero él los quiso probar. Obviamente, cuando nosotros estamos en la escuela estudiando, nosotros recibimos exámenes. En esos exámenes a veces nos reprobamos y se nos da otro chance, ¿verdad? Él era un maestro de ellos, de sus discípulos. Ya él le había puesto el ojo a sus discípulos y él lo estaba enseñando y enseñándolo bien, porque de la enseñanza que ellos estaban recibiendo dependíamos nosotros que estamos hoy aquí. Entonces, él los probó y le dijo: vayan, denle ustedes de comer. Y los envió diciendo: denles ustedes. Si Jesús te envía, es lo que yo puse acá, ¿verdad? Si Jesús nos envía, solo nosotros tenemos que avanzar con lo que tenemos en la mano. Y si Jesús te envía,
créeme que Jesús te va a respaldar. ¿De dónde va a venir tu provisión? ¿De dónde va a empezar a ser multiplicados los peces? ¿De dónde van a ser multiplicados los panes? ¿De dónde va a venir la sanidad de ese aquejamiento que tú estás teniendo? Va a venir de la provisión que viene de Jesús. Tú solo tienes que caminar en obediencia y en caminar por fe y hacer y seguir caminando a lo que Dios te envía a hacer. Porque si Él te envía, Él te va a respaldar. Él nunca, pero nunca nos deja solo. Solo camina y avanza con lo que tienes, que es su palabra, y con la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Él es una provisión en sí misma en nosotros. La palabra de Dios tiene todo lo necesario, todos los nutrientes que nosotros necesitamos para mantenernos como cuerpo fortalecido. No hay nada en ese alimento que nosotros vamos a carecer de ello si nos aferramos y nos apegamos en eso. Y terminó recordándole a Pablo que emprendió su camino en las aguas con fe, pues logró caminar. O sea, nosotros podemos ver a Pablo en muchas maneras, pero solo 2 personas han caminado sobre las aguas, si sean 2 pasitos, y ya quisiera yo aunque sea al medio que uno. Él caminó, Jesús caminó y él caminó. Jesús lo llamó, y también aquí Jesús quería probar. Le dijo a Pablo que viniera, pero al venir la duda en Pablo, como a veces viene en cualquiera de nosotros, estamos caminando en el propósito de Dios que Dios ha estipulado para nuestras vidas. Estamos ahí derechito caminando y estamos en victoria. Pero ¿qué pasa? Cuando viene una adversidad, cuando viene una prueba, viene una tormenta, y no hablo de la tormenta que pasó por aquí, por la Florida. Cuando vienen cosas a nuestras vidas en manera de tormenta, ¿qué pasa? Nos paralizamos y nos empezamos a hundir. La única manera que te vas a hundir es cuando no estás mirando con tu mirada fija hacia el soberano, hacia Cristo, dependiendo en todo tiempo de el Padre, de que Él te diga, camina. Jesús le dijo a Pedro, camina, y él sí empezó. Wow, como empezamos a veces un proyecto, como cuando viene el fin de año, que yo voy a empezar la dieta, y sí, tengo que hablar de eso, ¿verdad? Porque a veces las empezamos y entonces ya empezó enero, y por ahí antes que terminar enero ya se nos olvidó. Y voy a empezar a estudiar este año, y este año voy a hacer esto, y este año un sinnúmero de metas que muchas veces nos trazamos, y bendito Dios por el que las logra y las termina. Y cuando viene cualquier turbulencia, ya estamos disvariando en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que alinear nuestro pensamiento, renovarlo en el entendimiento y el conocimiento que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros. Y si Él nos dice avanza, camina, nosotros tenemos que caminar. Pedro se empezó a hundir cuando vino sobre él la duda. Él comenzó a hundirse, y aún así, aunque empezó a hundirse, Jesús lo rescató y le dio a entender que él no estaba solo, y le demostró ser su amigo. Jesús lo rescató y nos deja saber que en medio de cualquier adversidad, no le quitemos la mirada, nunca a Jesús, pase lo que esté pasando. No nos desviemos, seamos así como esas, no me acuerdo el nombre, esas cosas que les ponen a los animales para que ellos no estén distrayéndose y ellos sigan caminando hacia adelante. Pues así nosotros pongámonos a esa cosa ahí en el sentido espiritual, y sabiendo que con
con el blanco que tenemos de estandarte a Cristo, sigamos caminando, impulsándonos en las enseñanzas que Él ha dado a cada uno de nosotros y no nos desvariemos y no nos salguemos del camino en ningún momento. No le quitemos la mirada y confiemos en el llamado que Él nos hace para caminar. Y Él es justo. Ahí cuando creemos y es justo cuando creemos, óyeme lo que yo pongo acá, cuando nosotros creemos que Jesús no está en nuestro cuidado y que se ha olvidado de cada uno de nosotros o o algunos de nosotros a veces en una situación, le ha pasado el pensamiento o me ha pasado a mí el pensamiento de que a Jesús se ha olvidado de mí, que estoy en esta prueba yo sola, que estamos en esta prueba solo. En medio de esa prueba nos dejará saber que no estamos solos y que nunca vamos a estar solos y que Él nunca, pero nunca, pero nunca nos va a dejar. Nunca, nunca, nunca nos va a dejar. No importa qué circunstancia, qué tan grande veas tú con tus ojos natural la batalla o la situación que estás pasando, créeme que Jesús está contigo. Cuando en medio de un aparente silencio, que se presenta en medio, como por ejemplo cuando Jesús estaba en la barca, también en una tempestad, y que los discípulos estaban todos desesperados, porque no sabían qué hacer. La barca se estaba hundiendo o pareciera que se iba a hundir. Y cuando ellos fueron a ver que su maestro, que su rabí, que nuestro Jesús estaba dormidito, él estaba echado a dormir. Y de verdad que eso quebranta mi corazón, porque muchas veces nosotros estamos en una situación y sentimos ese silencio fuerte y creemos que Jesús está dormido. La palabra dice que no se dormirá el que nos guarda, no se dormirá el que nos guarda. Aparentemente Jesús se veía que estaba dormido, pero no. Pues ahí él observaba hasta dónde llegaría la fe de sus discípulos, hasta dónde llegaría la desesperación de sus discípulos, hasta dónde ellos iban a creer y a llevar a cabo en acción lo que ya ellos habían aprendido, porque había un poder delegado de parte de Dios a ellos. Ellos iban a poder hacer y podían hacer lo que Jesús hacía. Para eso Jesús los estaba adiestrando y los estaba enseñando como estamos siendo adiestrados nosotros hoy en día. Y Jesús observaba cómo nosotros, cómo sus discípulos habían aprendido lo que Él les había enseñado. Y vino con su poder para calmar las tempestades. Y no nos deja, ni nos dejará nunca con letra mayúscula. Él tiene todo el poder, todo el dominio, y nos lo ha delegado a cada uno de nosotros para que en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier tempestad, por medio de la búsqueda de su palabra y por medio del Espíritu Santo que Él nos dejó a cada uno de nosotros para que esté con nosotros en todo tiempo, por medio de su favor y su gracia, nosotros podamos sentir su amor, su cobertura y su compañía. Y para la gloria de Dios, hoy sí que terminé en tiempo. Hasta aquí llegó la palabra que el Señor depositó en mi corazón para ustedes hoy, que espero que les bendiga su vida como bendijo la mía. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Padre amado, en esta hora levantamos manos por la vida de nuestra hermana Virginia, Señor, agradeciendo, Padre amado, por tu presencia, por tu gracia, por lo que tú le has otorgado a ella, Padre amado, para bendecir
su vida, bendecir su familia, bendecir todo lo que le rodea y aunado, bendecir, Señor, a nuestras vidas. Gracias por cada proceso, Señor. Gracias, Padre amado, por cómo tú, Señor, tú eres su alfarero, cómo tú la colocas en la rueda, Señor. Y cada día vas moldeando su vida, vas moldeando su corazón conforme a tu palabra, conforme a tu divina voluntad. Espíritu Santo de Dios, haz que ella se extienda del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, con tu palabra, Padre amado. Sigue, Señor, instruyendo su corazón, llenándola de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de don de discernimiento, Padre amado, para que ella pueda seguir caminando bajo tus fundamentos y bajo tu poderosa palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, guíala, Señor. Tú conoces los anhelos de su corazón. Síguela ministrándola, síguela llenando de tu presencia. Y a donde ella quiera que vaya, Señor, sea multiplicadora de tu verdad, multiplicadora de tu palabra, Señor. Y que tu presencia no sea parte de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.